Son las 5:10. Buenas tardes. Mi nombre es Renata Goitisolo. Les damos la más cordial bienvenida al SM Talk Oportunidades de Estudios de Posgrado University of Kentucky, el cual estará a cargo del ingeniero John Silva y el ingeniero Luis Felipe Velázquez. Nuestro primer expositor, John Silva, es ingeniero civil, Master in Science en Geotecnia, PhD en Ingeniería de Minas, especialista en geotecnia, explosivos y voladuras. Sus áreas de investigación incluyen control de vibraciones, fragmentación, propagación de fracturas, modelamiento y pruebas de explosiones de gases. Actualmente se desempeña como director de estudios de posgrado y profesor asociado en la Universidad de Kentucky, Departamento de Ingeniería de Minas. De la misma manera, tendremos la participación del ingeniero Velázquez, quien es ingeniero de minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Actualmente está cursando un Master in Science en Ingeniería de Minas en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la sesión se procederá con la lectura de estas. A continuación, le doy paso al ingeniero Silva. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por estar acá, por su tiempo. Vamos a darles una información aquí de la Universidad de Kentucky sobre algunos estudios que se pueden adelantar de posgrado. Siguiente, Luis. Entonces, esta es la agenda que Luis y yo hemos preparado para esta reunión. Alguna generalidad sobre la universidad, el Colegio de Ingeniería, ya el Departamento de Ingeniería de Minas, qué posgrados, qué programas de posgrado tenemos, algunos de los profesores, laboratorios, investigación que se hacen en esos laboratorios, algunas de las asociaciones a las que hay estudiantes pertenecen a las asociaciones de varias entidades, proyectos, las opciones de assistantships o digámoslo de ayudas para los estudios, cuál es el proceso de postulación y el proceso de la visa. Esas dos partes las va a hablar Luis, que las tiene un poco más fresco, ya que él hizo este proceso hace 6, 8 meses, entonces lo tiene un poco más fresco. La universidad es una universidad de 1865. La Facultad de Minas está cumpliendo precisamente este año 40 años. Hay muchos programas académicos en toda la universidad. La universidad a nivel de Estados Unidos está dentro de los 50 de universidades aquí en Estados Unidos. Varias carreras, como digo. En el Colegio de Ingeniería también tenemos varias carreras. Kentucky es un estado que queda más o menos en la costa este, pero hacia la parte un poco más central. Son 8 horas por carretera para llegar a la costa, para que se hagan una idea. Y básicamente la historia del estado de Kentucky ha sido un estado muy agrícola y también minero en el sentido del carbón. Entonces, por muchos años la universidad se especializó en carbón, pero eso ha venido cambiando ahora con las nuevas opciones que hay de minería. Entonces, estamos haciendo cambio hacia otros tipos de depósitos. Siguiente. Como les decía, hay más de 10 carreras en ingeniería de minas. Aquí hay un video corto, creo que son 2 minutos, donde, por favor, Luis. In order to apply the engineering skills that a lot of us learned as undergraduate students, we need that advanced training in order to
go out and be practitioners of engineering. Our mission is to drive your research, and by the end of your time as a PhD student, you will be the expert. You're going to have access to state-of-the-art laboratory facilities where you'll get to do work, you'll get to get your hands on the equipment and do the work that facilitates your research project and gives you training for your career. You will be disseminating your own research. You'll publish papers, you'll travel to conferences to give poster and oral presentations on your research, and the college provides resources to support that travel. After graduation, our students go into all areas of engineering work. That includes industry, national labs, and academia, where some of our graduates are training the next generation of engineers. We have a very collaborative environment. We don't compete with each other, we collaborate with each other. And that's across disciplines, across departments, and even across colleges. At UK Engineering, we fully support our PhD students. That includes tuition, salary, benefits, so there is no cost to a PhD student to attend here. We're invested in your success, and we will fully fund you from the day you join us at UK. Coming to graduate school is a big decision and a big commitment. We know that. We are here for you, we want you to succeed, and we have the facilities, the staff, the resources to make you successful. Entonces allí lo que explicaba John Ball, que es el decano de investigación, es que el proceso de estudios, básicamente las assistantships que vamos a ver ahorita, garantizan que uno pueda desarrollar los estudios de maestría o de doctorado y la inversión sea relativamente mínima o casi nula. Luis va a ir con más detalles al comienzo de qué hay que tener desde el punto de vista económico para aplicar. La universidad es IBET, con acreditación IBET. Eso hace que sea como una red de universidades que tienen que garantiza que el programa sea acreditado. Como lo digo, hay más de 10 ingenierías y la mayoría todas tienen maestrías y doctorados, y el tema que estamos hablando hoy específicamente para ingeniería de minas. Allí también les queda un link donde pueden consultar lo que es el Colegio de Ingeniería. Siguiente. El Departamento de Ingeniería de Minas, ya propiamente dicho, garantiza que los estudiantes de pregrado y posgrado tengan más o menos esos ingresos que se ven allí en la parte de abajo. Aquí la minería en Estados Unidos necesita gente. Por parte de eso es porque estamos haciendo este webinar. Y no solamente aquí en Kentucky, pero en general en todas las facultades. Hay 13 facultades de ingeniería de minas aquí en los Estados Unidos. Creo que solo 2 de ellas no tienen doctorados. Las otras sí tienen doctorado y maestría. Entonces eso es algo que hay que considerar. Siguiente. Entonces aquí está una fotografía del departamento de minas. El edificio que ven ahí donde Luis está moviendo el cursor es el edificio de minería. Nosotros compartimos el edificio. En el último piso está el Servicio Geológico del Estado. Entonces allí trabajan todos los geólogos que se encargan de cartografiar el estado de Kentucky. Y básicamente lo que es el primero, segundo piso y alguno del basement, hay algunos laboratorios. Yo particularmente tengo un grupo de investigación en el área de explosivos. Nuestros laboratorios están en
en otra área a 35 minutos en una mina de caliza, y allí hacemos las pruebas de explosiones y todo esto. Al fondo lo que ven es la biblioteca central, el T. John Library, que es la biblioteca de la universidad, la biblioteca principal. Y allí otra vez un link para que miren un poco más al detalle. Siguiente, Luis. Hay dos programas básicamente para estudios superiores, la maestría y el doctorado. La maestría, más o menos en promedio, se habla de 2 años y medio que dura el programa. Hay que ver un número de créditos, determinado número de créditos, y hay que hacer un trabajo de investigación a nivel de maestría. Es algo muy común aquí hacer la diferencia entre maestría y doctorado. El doctorado ya dura más tiempo, estamos hablando de más o menos 4 años y medio, y ya tiene que ser una investigación un poco más profunda y hay que aportar algo al conocimiento en el campo en el que se decida hacer la investigación. En términos prácticos, la maestría, los programas de maestría es para trabajar en la industria, para trabajar en todo lo que es la parte de la industria de la minería. Un doctorado ya es un poco más enfocado a investigación y a la academia. Acá en Estados Unidos, para ser profesor, tiene uno que tener doctorado para enseñar en la universidad. Entonces, el doctorado es un poco más enfocado a la enseñanza. Siguiente. Aquí están los que estamos allí en la universidad. Hay profesores en diferentes áreas. Zach Ayuntantis, ese es el chair, es como el decano, diríamos, de la facultad. Su especialización es en mecánica de rocas. Luego viene el doctor Gropo, que es más en la parte de mineral processing. Rick Honaker también. En este momento hay mucho trabajo en tierras raras, entonces se está tratando de recuperar todas estas tierras raras que son importantes para los elementos electrónicos a partir de los refuse del carbón y de otros depósitos. Entonces hay mucha investigación en esa área. Está el doctor Novak allí, que él se encarga de la parte de ventilación de minas. El doctor Shafrick, hay trabajos junto con el doctor Sotila, hay muchos trabajos de investigación de automatización. Ustedes, como saben, ya casi todo está yendo, la tendencia es con la automatización. Entonces hay algunos proyectos de automatización acá en la universidad. Siguiente, Luis. Como digo, los laboratorios están en el edificio. Tenemos el laboratorio de automatización y control. Hay laboratorios donde se hacen ensayos de metalurgia extractiva, la parte eléctrica también, de ventilación, de mecánica de rocas, y como les decía, la parte de explosiones y voladura. Ahí tenemos todos los equipos en el edificio, pero el laboratorio es a 35 minutos del campus. Siguiente. Los estudiantes, la mayoría participa en estos grupos. Está el de mecánica de rocas, American Rock Mechanics Association. Hay capítulos, los estudiantes se agrupan, así como los capítulos de SMI. También hay capítulos, allí está el de SMI, el Norwood Student Chapter. ARMA, hay estudiantes que pertenecen al grupo. El de la International Society of Explosive Engineers, también hay estudiantes que están en esos grupos, y eso les permite viajar a los congresos, hacer actividades,
promover la minería a través de estos capítulos y estas asociaciones de estudiantes. Y también hay una de la parte de seguridad, el de rescate. Entonces hay estudiantes que se preparan en todo lo que tiene que ver si hubiera un accidente minero con todos los equipos, y hay competiciones, hay competencias en donde ellos participan y promueven la seguridad en las minas. Esto es para que ustedes tengan una idea más o menos cuántos estudiantes de pregrado producimos al año. Allí ven un pico. Todo esto está relacionado con la economía. Entonces, cuando hay un boom económico, se ve una producción alta de estudiantes. La industria necesita gente. Y allí se ve más o menos una relación entre las dos. En este momento más o menos estamos graduando entre 18 y 20 estudiantes por año de pregrado. Siguiente, Luis. En cuanto a investigación, como les digo, aquí en Estados Unidos la investigación está relacionada con propuestas y trabajos. Hay mucha investigación en la minería que es aplicada, no es básica. La investigación básica es esa investigación que se hace en física, por ejemplo, en astronomía. No quiero decir que no haya investigación básica en minería, también la hay, pero es más hacia el tema aplicado, es decir, resolver un problema, crear una nueva tecnología. Eso es más investigación aplicada. Y allí ven ustedes una lista. En este momento tenemos 12 proyectos. Los diferentes profesores tienen diferentes proyectos en donde los estudiantes ayudan y participan como parte de esos proyectos. Entonces, el financiamiento de los estudiantes viene de los proyectos de investigación. Entonces, acá en Estados Unidos, si un profesor no tiene recursos, si no tiene proyectos, pues no puede traer estudiantes. Entonces, así es como funciona. Más o menos, uno como profesor le salen, o si uno es más o menos activo en investigación y enviando propuestas, ustedes saben, como todo, ¿no? Como una consultoría, por ejemplo, cuando uno escribe 10 propuestas, de pronto 2 o 3 de esas salen. Igual pasa aquí, cuando uno se presenta a una convocatoria de 8 que uno presente, más o menos de pronto le salen 2, y ahí es donde se van a necesitar los estudiantes. Es decir, que no es que todos los días se necesiten estudiantes. Sin embargo, si en promedio ustedes calculan, más o menos somos 8 profesores aquí en la facultad, y si cada uno, por lo menos cada año, o la mitad, diga, tiene un proyecto cada año, se van a requerir 4, 5 estudiantes por año académico. Entonces, por eso es que hay que estar preparado, ¿ok? Y ya Luis les va a hablar un poco más qué me refiero cuando digo que hay que estar preparado. Entonces, la siguiente. Entonces, como les digo, hay proyectos en diferentes cosas: automation, tierras raras, monitoreo de la atmósfera en las minas subterráneas. Nuevamente otro proyecto allí, el último es de automatización. Entonces hay muchos proyectos ahorita relacionados con computadores, robots, automatización y la minería. Siguiente. Tierras raras es otra cosa que está de furor. En el caso mío, allí hay un proyecto que estoy tratando de conseguir para seguridad, explosiones y fragmentación y todo esto. Siguiente. Entonces, con esos proyectos que nosotros tenemos que enviar
cada 6 meses, cada año que sale una convocatoria. De ahí es donde tenemos los recursos para poder ofrecer dos tipos de posiciones, digámoslo así, para los estudiantes. Uno es lo que se llama el Teaching Assistant, es decir, la persona que viene a ayudar a enseñar una clase, sobre todo laboratorios, laboratorio de sólidos, a veces también laboratorio de mecánica de rocas. No se necesita tener una experiencia previa de enseñanza. Aquí se les entrena. Aquí por lo general tenemos un programa en donde el estudiante el primer semestre acompaña a otro estudiante que está haciendo la función de Teaching Assistant, y ya cuando ha aprendido cómo es la mecánica, las responsabilidades, los laboratorios, ahí ya puede empezar a hacerse cargo de un curso. Obviamente, pues hay que hablar en inglés, hay que dictar las clases en inglés, entonces es importante. No, yo digo, no me malinterpreten, no saber el inglés, sino pasar los exámenes y tener la aptitud de aprender el idioma. A veces nosotros allá cuando estamos en Latinoamérica, pensamos que si no dominamos el idioma, no vamos a poder hacer cosas, y eso a veces nos tranca mucho. Lo importante es, ahorita Luis va a pasar sobre eso, cumplir unos requisitos y obviamente tener la aptitud para aprender y siempre mejorar, ¿no? Entonces no dejen que el idioma los retrase o sea una barrera. El Teaching Assistant hace eso, entonces, como venía diciendo, enseña, ayuda a calificar, ayuda a dictar algunos cursos. Realmente en el departamento tenemos muy pocos Teaching Assistants, uno o dos, entonces esas posiciones son escasas. Y lo que es el Research Assistant es, como les digo, la persona que ayuda a hacer los proyectos de investigación. Entonces son esas dos funciones, dos modalidades, y hay oportunidades en las dos, y esa es básicamente la diferencia. Otra cosa, los Teaching Assistants, la universidad es consciente de que muchas personas que vienen a hacer la función de Teaching Assistant hablan una segunda lengua. Entonces hay cursos y hay programas para poder soportar o darle soporte a los estudiantes que vienen como Teaching Assistants. Siguiente. Aquí vemos una gráfica de aquí en la facultad, cuántos doctorados y cuántos maestros o personas que van a hacer la maestría se enrolan. Entonces, recuerden, esto es año académico. Entonces, como les digo, está la cantidad de personas que se inscriben por año académico en la facultad. Entonces, como les digo, cuando uno es, la facultad de nosotros es bien activa en investigación, entonces todos nosotros por lo menos estamos colocando una propuesta, 2, 3 propuestas por semestre, y de esas algunas salen y uno necesita estudiantes que le ayuden a hacer esos proyectos. Siguiente. Y aquí están los que se gradúan. Entonces, pues como les digo, hay un lapso, hay que tomar unas clases, hay que cumplir con unos créditos, unos requisitos, hay que presentar unos trabajos de grado, y ya aquí está más o menos cuántas personas en la universidad se están graduando, alrededor de 4, un magíster el año pasado. Este año se espera que se gradúen 4 de maestría, 3 de doctorado, y en diferentes áreas, como les digo, del conocimiento. Aquí creo que ya Luis sigue, ¿cierto? Sí. Muy buenas tardes con todos. Vamos a seguir con la presentación. Ahora
Ya se habló de la universidad, ya se habló del colegio de ingeniería, se habló de la escuela de minas. Ahora vamos a hablar netamente sobre el proceso de postulación. ¿Qué se necesita en cuanto a los exámenes internacionales de inglés, las cartas de recomendación, el personal statement, y una vez admitido, cuál es el proceso a seguir para conseguir la visa de estudios, que es la F1, ¿no? Y también un estimado de un presupuesto que se necesitaría para poder cubrir todos estos gastos. Bueno, algo muy importante antes de postular, como todo proyecto, porque esto postular a una universidad es un proyecto, en realidad un proyecto de vida, es fijarse las fechas, ¿no? Aquí, para postular a cualquier universidad acá en Estados Unidos y también en Australia, Canadá, etcétera, se postula como 5 meses antes, en promedio. Entonces, existen 2 semestres bien marcados en el sistema educativo estadounidense. El primero se llama Spring y empieza en enero y termina en mayo. Luego vienen las vacaciones que van desde mitad de mayo hasta mitad de agosto. Y luego viene el semestre conocido como Fall, que es de agosto a diciembre. Entonces, si yo soy un estudiante que quiero empezar clases en el Spring, si quiero empezar clases en enero, tengo que postular hasta el 15 de agosto para la Universidad de Kentucky, para la escuela de posgrado, hasta el 15 de agosto del año anterior, para empezar clases en enero, en el Spring Semester. Si yo quiero empezar clases en el Fall Semester, por ejemplo ahora en agosto, tuve que haber postulado como máximo hasta el 1 de febrero de este año, que son como 5 meses antes. Entonces, digamos que yo postulé para empezar ahora en agosto. El 1 de febrero envié todos mis papeles. Pero antes de eso, yo tengo que tener como 3 o 4 meses antes para colectar los papeles, dar los exámenes y todo este tema. Entonces, sugerencia es medio año o un poco más para tener todo listo y no apresurarse con las cosas, ¿no? Esta terminología del spring y el fall de los semestres aplica para todas las universidades en Estados Unidos. Y siempre fíjense en las fechas, ¿no? En las fechas de postulación. Ahora, el primer requisito es el grado académico, ¿no? Por ejemplo, para empezar el programa de posgrado, en la maestría, tienes que tener el grado de bachiller, el bachelor's degree. Pero tienes que mandar a traducir por un especialista en traducción, un traductor, pues, certificado y todo este tema, ¿no? Y cuando uno viene aquí, tiene que traer tanto el original en español y el traducido en inglés. Pero al momento de postular en la página web, en el portal de la universidad, ahí uno va a subir el PDF traducido y el PDF del escaneado del documento en español. Entonces tienes que tener tu escaneado en español, tu escaneado en inglés y tus originales en físico de español y tus originales en inglés. Con respecto a esto del grado académico. John, ahí tal vez me puedes ayudar para doctorado, ¿necesitan qué grado académico? ¿El Master of Science o también un Bachelor's Degree? No, un bachelor degree. Ya, No es necesario hacer la maestría primero y luego el doctorado. Puede hacer directamente el doctorado. eso es un punto a favor también. Es un golazo. Luego se tiene lo que son los academic transcripts o certificados de estudios, que básicamente es el documento oficial de la universidad donde indica todas tus notas desde el primer ciclo hasta el último ciclo, desde el primer semestre hasta el último semestre. Entonces, este documento sigue la misma mecánica del grado académico. Tienes que traducirlo y tener en digital español, en digital inglés, en físico español y en físico inglés. Y ahora, para postular a la universidad, todas tus notas, dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, en Perú las notas van de 0 a 20. Todo esto hay que pasarlo por cada curso a un equivalente en la escala GPA. La escala GPA va de 0 a 4. Entonces, en esta página web, uno ingresa el país, ingresas el curso, el número de créditos y la nota que obtuviste, y automáticamente al final te calcula un GPA. Entonces,
basta que uno cumpla el requisito que te pide la escuela de posgrado, me parece que es 2.5 GPA, eh, para que pueda postular. Previo a eso tiene que hacer la conversión de todas sus notas que indica en el Academic Transcript. Ahora vamos a hablar de este examen bastante conocido, que bueno, muchas personas le tienen un poco de temor, el famoso TOEFL IBT. Este examen dura aproximadamente 3 horas y media, y ahora debido al COVID, la organización que lo administra, que es ETS, lo permite dar incluso en tu casa, ¿no? Entonces es mucho mejor porque ya no tienes que ir al centro examinador, etcétera, ¿no? La universidad, la escuela de posgrado te pide como mínimo 79. 79, y este examen, su máximo puntaje es 120. Se divide en 4 secciones, que son las 4 habilidades del idioma inglés, ¿no? Reading, listening, speaking y writing. Y cada una de estas secciones va de 0 a 30. Entonces, dependiendo cómo te va, pues en cada una se suma el total y debes llegar al mínimo 79. El código muy importante al momento de dar el examen, el código de la escuela de posgrado es 1837. Entonces, al finalizar el examen, les va a salir una pantalla para que pongan el código, y el mismo ETS va a enviar su certificado, su nota a la universidad. Existe otro examen que también se llama el IELTS, ¿no? Que también es aceptado por la escuela de posgrado, y ese examen igual se divide en 4 partes: listening, reading, writing, speaking, eh, y la nota mínima que te piden para esto es 6.5 en total. Ahora, esos exámenes que he comentado, uno puede tomar o bien el TOEFL o bien el IELTS, ¿no? El precio es muy similar, aproximadamente $200 cada examen. Pero esos exámenes solo miden tus habilidades en el idioma inglés: qué tan bien escribes, qué tan bien hablas, qué tan bien escuchas y qué tan bien lees. Pero este examen de aquí, que es el GRE, la versión del General Test, va a medir tu razonamiento verbal, tu razonamiento cuantitativo y tu capacidad de escritura. Entonces, en la parte de verbal, te vienen preguntas eh, como sinónimo. Es como un examen, pues, de razonamiento verbal, ¿no? Comprensión de lectura, eh, analogías, etc. En la parte de matemática, ¿no? Razonamiento matemático, te viene álgebra, geometría, geometría analítica, eh, algo de probabilidades, algo de estadística. Entonces, no es muy complicado, hay material de preparación en internet. Y la parte de writing te piden que hagas 2 ensayos. 2 ensayos cada uno de unos 20 a 25 minutos. Igual el código de la universidad es el 1837, y el score mínimo en total que piden es 300. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuál es el máximo score que se puede obtener en este examen? Sería 346, ¿no? Entonces, mínimo 300 para poder llegar a esto. Con mayor énfasis en la segunda, ¿no? En razonamiento matemático, porque es una carrera de ingeniería. Entonces, si uno saca pues un poco bajo en verbal, pero saca en matemática una nota muy alta, al final igual te suma, no te bajas, ¿no? Ahora vamos a hablar de un documento que se llama el Personal Statement. Este documento puede ser 2, 3 páginas. Es un documento en el cual es como una carta de presentación. Uno va a decir ahí, se va a presentar quién eres, tu background profesional, vas a hablar de tu experiencia previa, vas a hablar de tus objetivos, por qué quieres postular a esa universidad, por qué has elegido la Universidad de Kentucky, por qué has elegido el programa de minas, y qué deseas recibir y qué deseas aportar, ¿no? Entonces, todo esto va escrito en 2 páginas o 3 en inglés, bien estructurado, bien detallado. Esto va a ser revisado por el comité de admisión. Eso también se sube al portal de aplicación de la universidad.
Y no menos importante, el currículum. El currículum en todos lados. El currículum que deben subir aquí es no documentado. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben que hay dos tipos de CV, ¿no? Documentado y no documentado. No documentado es que no va a incluir, pues, certificados de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente es 2 páginas o 3 páginas, dependiendo. Tiene que ser en inglés. Y el estándar, pues, estadounidense, canadiense, de preferencia sin foto. Aparte de esto, existen las recomendaciones. Te piden 3 cartas de recomendación, que puede ser de tus ex profesores, pueden ser de tu jefe en el trabajo, tu empleador, otras personas que puedan comentar de tu calidad profesional. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Uno, cuando postula en la página web, vas a poner ahí el nombre de la persona que tú quieres que te recomiende, ¿no? Por ejemplo, digamos que sea, pues, José, José David, no sé, José David. No sé, yo quiero que José David me recomiende. Pongo José David, pongo su correo, pongo su número celular y el sistema le va a mandar a José David un correo donde él va a tener que escribir y subir su recomendación. De esa manera trabaja este sistema de las recomendaciones. Y son 3. Una vez que ya enviaste todos los documentos, los exámenes, ya cumpliste la nota mínima, la universidad decide, el comité de admisión decide, revisa todo tu expediente y decide aceptarte, ¿no? Entonces, te llega un documento, una carta, vía courier, donde tú debes aceptar y firmar, ¿no? Firmar renovable por un año, y tú debes indicar ahí si aceptas o rechazas la oferta, ¿no? Porque de repente, pues, uno postuló a 2 o 3 universidades, y bueno, se iría tal vez por otra o te das por esta. Entonces, yo recomiendo que, bueno, acepten la oferta y inmediatamente retornen la carta. Ok, entonces ya postulaste, ya hiciste los exámenes, ya fuiste admitido, pero ahora toca el viaje. Entonces, para entrar a Estados Unidos, no puedes entrar sin una visa. Entonces, la visa que aplica para este caso es la F1. Existen diferentes tipos de visas. Por ejemplo, muchos de ustedes han venido a la conferencia anual de SME o de la IBC, han venido con la visa de 1 o B2, que es la visa de turista. Esa visa no aplica para estudios, tiene que ser la visa de tipo F1. Entonces, esta visa tiene otro tipo de tratamiento, el cual paso a detallar. Primero, tienen que ir a esta página web y pagar este monto que indica ahí, $350, que es por el concepto de SAVES. SAVES es un seguro que manejan todas las universidades aquí en Estados Unidos, ¿no? El SAVES I-901. Entonces pagas esto y luego de haber pagado, ya la universidad te envía el I-20. El I-20 es el documento ya oficial que te va a servir para que uno vaya a la embajada y pueda recibir la visa F1, ¿no? Como ven aquí, ahora voy a activar el puntero láser. En este I-20, que es una muestra, acá en la parte de arriba ya indica el SAVES, porque uno ya pagó los $350. Está tu nombre, está el tipo de visa, el programa que vas a seguir, ¿no? Masters o doctorado, cuánto tiempo, fecha de inicio, fecha final, etcétera, ¿no? Entonces, y la firma del comité de admisión. Bueno, entonces llegó el gran día. Fuiste a la embajada, sacaste tu cita y ¿qué te piden? Te piden tu pasaporte, tienes que llevar tu I-20 original, firmado, y el recibo de que has pagado el SEVIS I-901. Entonces, esta entrevista es en inglés, ¿no? Porque se supone que tú ya pasaste el TOEFL, el IELTS, el GRE, entonces ya pues, tiene que ser una entrevista en inglés, ¿no? Y es una entrevista bien corta, dura como 5 minutos. Te preguntan a qué universidad estás yendo, eh, cuánto tiempo te vas a quedar, cómo te estás solventando, etc. Y el tip
La recomendación aquí es que, no está quedando grabado, pero la recomendación es que no deben entender de que, bueno, uno se quiere pues quedar en el país, ¿no? Simplemente es decir, responder preciso las preguntas que te hace el oficial de la embajada y no explayarse demasiado, porque una vez cuando explica demasiado le da más chances al oficial de que te siga preguntando más y más y más. Entonces, respondan lo preciso, concreto, seguro de sí mismos y esa visa sale. Ahora, si le aceptan la visa, que es lo más probable, tu pasaporte se queda en la embajada y después de una semana te lo devuelven ya con la visa como ven en esta foto, ¿no? Esta es la visa, está dentro del pasaporte. Y así funciona. Entonces, en resumen, ya para hablando de cifras, ¿no? ¿Cuánto es el monto aproximado para todo esto, ¿no? Postular al programa tiene un costo, que son $75. El examen del TOEFL son $200. El examen GRE también son $200. Postular para una visa son $160. El SEVIS, $350. El pasaje aéreo va a depender pues de la temporada, ¿no? La temporada, si uno compra con mayor anticipación, dependiendo de la línea, de preferencia háganlo con American Airlines, es la que tiene más, más destinos, se puede decir. Y los gastos de instalación, porque ya cuando uno llega acá tiene que haber previamente coordinado dónde vas a vivir, si es on campus, si es off campus. ¿Qué significa eso? Si vas a vivir dentro del bueno, housing, del alojamiento de la universidad, o vas a vivir en un alojamiento externo, ¿no? Entonces tienes que pagar una garantía previa y en promedio los alquileres aquí de un cuarto están rondando de $400 a $600 por mes. Y la alimentación, porque tú llegas aquí pues y tienes que irte a Walmart a comprar pues tu comida, no tienes. Entonces, y no solo tu comida, también tus utensilios y tus cosas, entonces tienes que tener una pequeña bolsa, ¿no? Yo recomiendo un aproximado de 2.700 a $3.000 para todo esto. Para Pero $1.000, Luis come harto, entonces por ahí $1.000. ustedes dirán, wow, es mucho dinero, es inalcanzable. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto cuesta un programa de posgrado de 2 años en Estados Unidos? Son como $100.000, $90.000. Entonces, una inversión de 3.000 no es nada comparado al costo total de un programa, ¿no? Y otro detalle que también les menciono, uno cuando ya viene aquí, ya desde allá, desde Perú, desde Colombia, Chile o México, uno ya viene siendo miembro de SME o de la ICI. Entonces, estas organizaciones ya tienen su temporada de becas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el 1 de septiembre empiezan las becas SME. Y puedes postular a unas becas y este dinero que tú has invertido lo recuperas. Lo recuperas y prácticamente tu balance es cero. Entonces, véanlo por ese lado, ¿no? Y bueno, ya llegaste acá a la ciudad, a Lexington, que es el corazón de acá donde está la universidad. Acá hay un video bastante bonito. Es un video corto de la ciudad acá de Lexington, del downtown.
También tenemos un video de la biblioteca William T. Young, que se mencionó al inicio. Es una de las más grandes aquí en Estados Unidos. Behind me is the William T. Young Library, otherwise known as Willie T. This is one of 9 libraries on campus, but that being said, it is definitely the largest. So if your friend says, "I'll meet you at the library," it's definitely this one. There are 5 floors above and 1 below. As you go up and as you go out, it tends to get quieter. So if you're one of those students that likes silent study, we'll find you on the 5th floor behind the bookshelves. There are over 1 million books within this library, and you can check these out with your student ID. In the basement is the hub, or we like to call it the anti-library. Anything you couldn't typically do in a library, you can do downstairs. There are plenty of collaborative spaces, couches, and TVs. I want to talk about 2 resources in particular that are located in the hub. First is Presentation U. If giving an oral report or a presentation to your professor and peers makes you a little nervous, this would be a great resource that you can take advantage of. Presentation U is where you go in, you give your presentation to the employees, they'll give you feedback, and then you will feel more prepared about giving your presentation to the class. Additionally, we have something called the Writing Center. If writing a paper maybe isn't your forte, that's totally okay, and this would be a great resource for you. All you have to do is send in your report, they'll look over it for grammatical and format errors, and they'll send it back to you. This way, you'll feel a lot more confident turning in that paper to your professor. The library is open 24/5 with limited hours on the weekends. Sometimes, students will be here till 2, 3 in the morning, and we want you to feel safe going home. That's why the ROTC has a program called Safe Cats. First, after 10 p.m., you must have your student ID to get into the library. The ROTC will be stationed at that entrance, and they will either walk you home or take you to your on-campus house, apartment, or car. If you choose not to take advantage of that program, we encourage you to walk back on the Cat's Path. This is the most well-lit, most walked parts of campus and are lined with emergency poles. Next, I want to talk about the UK alert system. Students are required to sign up for this, and you sign up your email and your phone number, and you'll be alerted of any issues going on around campus. While the system was created to alert you of any disruptions near or on campus, the best is always getting alerted of a snow day. The Lewis Honors College is also located nearby. You do not need a minimum SAT, ACT, or GPA to apply. It is only 2 additional essays. This would be a great opportunity to be able to live with the people who you are going to class with. Your classroom may even be on the bottom floor of your residence hall. For more information, visit the link on your screen. Y finalmente, para cerrar, tenemos el nuevo centro de estudiantes, ¿no? El Latin Student Center. Welcome, Wildcats, to UK's Gatton Student Center. Come along with us and we'll give you a first-hand look at how to make the most out of this brand new facility. Info desk on the 2nd floor is here to help if you have any questions about where to go and what to do. Welcome to the new and improved Alumni Gym. Come utilize a wide variety of cardio equipment, fitness classrooms, and weights.
you're grabbing something to go in the new food court, where you want to sit down with your friends in Champion's Kitchen, you now have tons of options for every meal of the day. The Student Center is for more than just food and socializing. It's a gathering space for departments and student organizations to host meetings and events throughout the year in state-of-the-art spaces. Getting involved is the best way to find your community. And this is the hub for the Martin Luther King Center, Student Government, and the Center for Student Involvement, putting you in touch with countless opportunities to lead and serve on campus. I'm UK President Eli Capelouto. The Gatton Student Center is your place of community. It is a place where you'll find your UK family, a place where experiences, memories, and friendships will be forged that will last a lifetime. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Renata, pasamos a la sesión de preguntas. Agradecerle a todos por su participación. Ahorita No se te escucha bien. pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o a través de la sección preguntas y respuestas. Si quieren hablar, pueden alzar la mano y nosotros le activamos la opción para que puedan participar a través de audio y formular su pregunta, ¿no? Para comenzar, tenemos dos preguntas que han sido formuladas durante la exposición. La primera es de Cristian Flores. Un cordial saludo. ¿Los programas de doctorado no están financiados? ¿Quién dijo que no? Sí, ambos, las maestrías y los doctorados. Una pregunta de José María Salazar. ¿Qué sucede si la universidad emite sus grados solo en virtual y no en físico? No, no hay programas virtuales. Todo esto es físico. ¿Es indispensable el GPA para ser admitido? Sí, recomendablemente hay que tener por encima de 3.5. Ese es el promedio de notas, ¿no? Que llama uno. Claro. Luego tenemos una pregunta de Cristian Flores. Esto no me permite leer. Aquí. ¿Cuánto es el monto aproximado para manutención mensual? Eso depende, si comen como Luis, esos son como $1,000, Luis. No, yo creo que manutención mensual, a ver, el pago de alquiler del cuarto, 500, más alimentación, ponte 150, 600, 700 al mes. Pero hay que hacer la aclaración que cuando el estudiante viene, los proyectos pagan la matrícula, pagan los estudios básicamente, y adicionalmente el estudiante recibe un salario biweekly, Quincenal. quincenal.
Entonces, el estudiante está recibiendo un salario. ¿Ok? Sí, eso tal vez no ha quedado muy claro. Cuando se mencionó del Teaching Assistant y el Research Assistant, son en realidad trabajos, ¿no? Entonces son remunerados. Entonces, como dice el profesor, el doctor Young, a uno le van a pagar de manera mensual. Que no es bueno, no es demasiado, pero sí te alcanza para cubrir tus gastos que indican aquí, ¿no? Lo que preguntó Cristian Flores, la manutención mensual. Y aparte, también como se menciona, también cubre el tuition, ¿no? El costo del semestre. Entonces, son dos cosas. Te pagan el semestre, no todo, porque hay un monto que tú pagas, es un porcentaje, pero también tú ganas para cubrir tus gastos mensuales. Si no quedó claro. Creo que también depende mucho si la persona sale, ¿no? O si está compartiendo gastos con otra persona que también está. Claro, no, o sea, si gasta más de lo que gana, pues sí, va a tener que poner plata, ¿no? Sí. O si come como Luis. Tenemos otra pregunta de Rafael Yosimar Araos. ¿Es indispensable el inglés para ser admitido o puede ser una admisión condicional? No, hay que pasar los exámenes de inglés. Claro, solo para complementar, estos exámenes, o sea, tienes que llegar a la nota mínima, ¿no? El TOEFL 79. Cuando digo pasar los exámenes, tener mínimo 79 en el TOEFL y 300 en el GRE. Sí. Eso ahí no hay negociación. De Sebastián Tello. Hola Luis, un gusto saludarte. A la vez felicitarte por este gran logro. Consulta, ¿qué aspectos cubre el programa MS? El Master of Science, ¿qué aspecto cubre? Bueno, como se mencionó, hay dos tipos de maestría, el plan A y el plan B. La mayoría que uno sigue es el plan A, que son 24 créditos. Tienes que llevar cursos durante 3 semestres y el último semestre ya te dedicas bueno, ya desde antes te dedicas a la tesis, pero ya el último semestre es específicamente para que termines tu tesis de maestría. Como la mayoría de programas. Rafael Yosimar Araos, ¿qué tipos de becas existen y si te cubren todo? No, o sea, no son becas en el concepto en que lo conocemos en Latinoamérica, ¿cierto? Que a veces te dan un dinero o tienes que devolverlo, o como se dice, básicamente las cuentas que hizo Luis, allí más o menos hay que tener unos $3,000 inicialmente, ¿sí? Para empezar, pero pues una vez el estudiante empieza a recibir un salario y todo esto, pues ya depende si sale mucho a comer o no los gastos, ¿no? Claro, o sea, becas pues en Latinoamérica, por ejemplo en Perú, ¿no? Caso puntual, existe la beca de presidente de la República, ¿no? Que eso es una beca pues, que te cubre el pasaje, seguro de salud, todo eso. El concepto de aquí no es así, porque tú estás trabajando. O sea, te van a pagar por tu trabajo, no es que no haces nada y te pagan todo, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, no son becas tal como son assistantships, Y, que pueden ser RA o TA. y el trabajo es o dictando clases o ayudando al profesor, porque cada uno tiene que venir con un advisor, cada uno tiene que tener un advisor, una persona que le guía los estudios y el estudiante ayuda a hacer los trabajos de investigación. Otra pregunta de un espectador dice, buenas noches, había mencionado que el GPA es de 2.5 o 3.5. 2.5 es el mínimo, pero en el departamento por lo general miramos por encima de 3.5. Tenemos una pregunta de Cristian Flores. En caso de estar
casados, ¿se puede viajar con la esposa o hay un apoyo adicional en dinero para viajar con la esposa? No, digamos, la persona al que se le va a ayudar económicamente, por decirlo así, ayudar, es al estudiante, ¿no? Conozco, aquí teníamos estudiantes pero ya como para doctorado, de la China, de otros países que venían con su esposa y sus hijos, pero digamos el empleado solamente es el estudiante, ¿no? No, ya eso, el trámite ahí sí la verdad no sé cómo serían los trámites de visa y todo eso, pero tengo entendido que la familia viene como dependientes, entonces lo sé porque en algún momento mi esposa desde Colombia vino, entonces va a ser no una visa F1, sino una visa F2, dependiente, tiene pero eso ya es, digamos, la universidad no se involucra en eso. Ya le toca al estudiante que aplica. Si yo puedo ahí agregar algo, la visa del que está estudiando es F1, la que sus dependientes directos, o sea, su esposa, sus hijos o su esposo, son visa F2. ¿Sí? Y tiene sus restricciones también, ¿no? Creo que no puedes trabajar aquí. No hay salario para la esposa, ¿no? Es solamente a la persona que está trabajando. Buenas tardes. Dentro del ranking de escuelas de Minas, Universidad de Kentucky, ¿en qué puesto está? Asimismo, si terminas en primer lugar la maestría, ¿la universidad podría darte beca para estudiar un doctorado? Como dije al comienzo, son 3 escuelas acá de Minas. Yo creo que estamos dentro de los 4 primeros. Inclusive de pronto dentro de los 3 primeros acá en Estados Unidos, con la cantidad de investigación y todo esto. Si hay alguien de Colorado School of Mines, espero que no, pero pues esos son los que viven en hombros de gigantes. Entonces, yo creo que estamos en el tope. La otra pregunta, a veces cuando el estudiante es bueno haciendo la maestría, el profesor, el advisor, quiere tener a ese estudiante más tiempo, quiere trabajar más con él, entonces en algunas ocasiones le puede ofrecer el doctorado. Entonces no es que le dé una beca, quítese no estamos hablando de becas, no es lo que dijo Luis, el estudiante está ayudando a hacer unos proyectos, está recibiendo un salario y por otro lado los proyectos ayudan a pagar los estudios. Entonces se puede dar el caso que sí, que alguien que hizo la maestría puede hacer el doctorado si quiere continuar, ¿no? Y si el profesor tiene proyecto y fondos para ayudar a seguir, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Marco Antonio Condori. Dice, buenas noches, un cordial saludo. ¿Hay becas de pregrado? Aquí en los Estados Unidos el pregrado es bastante costoso. Entonces no hay becas de pregrado, no hay ayudas para el pregrado. La universidad es una universidad pública, no es privada y sin embargo el semestre cuesta $16,000 el semestre y es una universidad pública. ¿Por qué hay ayudas para posgrado? Porque de nuevo vuelvo y digo, nosotros tenemos que hacer investigación y tenemos que conseguir, cuando digo nosotros somos los profesores, yo soy profesor, tengo que buscar recursos, proyectos y de ahí es de donde sale el dinero para las personas que están ayudándome a hacer los proyectos y hacer sus estudios, pero en pregrado eso no se da. Entonces, no hay ayudas para pregrado. Renata, también hay preguntas en el chat. Hay 2 ventanas. Estoy terminando con esta sección que ya se termina con 2 preguntas.
Dice Gino, ¿es necesaria la firma o sello de un especialista en inglés para los documentos? Sí, es necesario, hay personas que se encargan de eso y ellos están registrados ante las embajadas y digamos son traductores oficiales. Entonces sí, lo mejor es utilizar el servicio de una de esas personas, ¿no? Y ahí, Gino, yo te puedo pasar el contacto de la persona que hizo la traducción de mis documentos para que puedas cotizar. Bueno, en Perú, por ejemplo, la traducción de estos documentos está alrededor de 200 soles, 100 soles, y te envían el físico y el PDF. Entonces, justo lo que necesito. Y es una traductora que está en el colegio, perdón, John, está en el colegio de traductores del Perú. Es así como ingenieros tenemos el CIP, igualito los traductores también tienen todos sus registros. Entonces, eso sí tiene que estar sellado, papel numerizado y todo. Y yo que me acuerdo de la embajada tenía una lista, allá en Colombia por lo menos, había una lista de traductores oficiales, entonces uno podía consultar eso, ¿no? Bueno. La consulta de Cristian Flores. Estoy interesada en el programa de doctorado en procesamiento de minerales. Tengo un Master in Science en recursos minerales. ¿Dónde podría empezar con la aplicación a este programa? Primero, pues aquí hay unos links, ahí puede mirar los links, revisar la información y si quiere ahí está mi correo, mándeme un correo y yo le mando más información detallada. Sí, Cristian, en realidad se postula todo esto de acá es trámite online, postulación online, no, ahí se sube, se paga, todos los documentos escaneados y todo eso online. Estación dice excelente aporte. Consulta, si ya tengo una maestría en otra universidad, ¿puedo aplicar al Research Assistant? Gracias. Sí, claro. Aquí el concepto que tenemos, que hay en Estados Unidos es diferente al que tenemos en Latinoamérica. De hecho, yo no soy ingeniero de minas, mi pregrado no es de minas, yo soy ingeniero civil, civil, como dicen los chilenos. Aquí en Estados Unidos, si la persona cumple con los requisitos de entrada, un buen promedio, los exámenes, todo esto, puede ser geólogo, puede ser ingeniero. Yo he tenido estudiantes que son ingenieros mecánicos, yo trabajo con explosivos, he tenido gente que es geóloga, ingenieros mecánicos, ingenieros geológicos. Entonces, simplemente revisar los requisitos, cumple, pues aplica. En el chat y estaba leyendo algunas de las preguntas. Algunas preguntas ya se resolvieron y otras no. Voy a proceder a leer las que quedan pendientes, ¿no? Por ahí de repente se me pasa alguna. Excelente presentación, muchas gracias. Una consulta, tal vez existe algún grupo para estar en contacto mientras postulamos o con quién podemos realizar nuestras dudas con respecto a este programa. Pregunta de Paulo Andrés. No, ahí vuelvo y comento, si ustedes entran a la página, ahí está toda la información. Yo soy el DGS, es decir, la persona que se encarga de dar información sobre el proceso. Entonces, allí está mi correo y yo les puedo facilitar la información. Fernando Robles pregunta, excelente presentación, mi consulta es la siguiente, la aceptación a la Universidad de Kentucky ya está incluido la financiación, ¿cierto? Luego, para ser aceptado, ¿se tiene que pasar por una entrevista personal o solamente es suficiente enviar los documentos? Sí, usualmente, sobre todo cuando en general,
o por lo menos en minería, en las áreas de ingeniería en Estados Unidos, cuando una persona hace posgrado, tiene el respaldo económico. Como ustedes vieron el video al comienzo, la persona que hablaba allí es el director de posgrados de ingeniería. Entonces, sí se tiene respaldo económico. Hay algunos profesores y yo a veces yo lo hago como profesor. Me gusta hacer una videollamada y corroborar el nivel de inglés de la persona a través de una llamada. Entonces, no es un requisito del proceso de admisión tener una entrevista, pero algunos profesores, y vuelvo y lo digo, yo por lo menos yo lo hago, hacer una videollamada y comunicarse y ver cómo están de inglés. Pues. De Eduardo Salcedo, dice gracias por la presentación. ¿Cuánta experiencia es necesaria para ser elegible? Experiencia en la industria no se requiere. Vuelvo y digo, están los requisitos, las notas, los exámenes, las cartas de presentación, todo lo que revisó Luis, cómo hacerlo, y no se requiere, digamos, experiencia. Ahora, si la tiene, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya hacer una maestría, un doctorado con experiencia en la industria, lo digo por mi caso, yo trabajé 10 años en minería antes de hacer mi posgrado en minería, mi doctorado, y creo que le saqué más provecho que si siempre ha estado uno en la universidad, ¿no? Pero pues eso es de cada cual como piensa, pero no es un requisito tener experiencia. Yo quisiera agregar algo ahí. Claro, como indica el profesor John, no es requisito obligatorio, pero cuando uno pues viene aquí, luego quiere trabajar o tal vez hacer unas prácticas más adelante, bueno, prácticas no es que recién van a ganar experiencia, ¿no? Sino acá le dicen, como somos extranjeros que estamos llegando a un país, entonces a veces empezamos con un internship. Uno tiene más ventajas si tiene cierta experiencia, ¿no? Pero para el programa en sí no es requisito. Tenemos otra pregunta de Santiago González. Dice, ¿cuáles son los sueldos que se puede aspirar como recién egresado de una maestría? ¿Cuáles son los qué? Los salarios. Los salarios. Después de haber egresado de una maestría, más o menos, ¿a qué sueldo se puede aspirar? A ver, yo sé que los recién egresados, por ejemplo, de pregrado, están empezando con... Lo que pasa es que aquí los salarios son anuales, entonces habría que hacer la división, pero anualmente están entre 70.000 a 80.000, digamos que entre 60 y 70.000 dólares al año. Ya dependiendo del cargo y la experiencia que uno viene ya trayendo de su país de origen, puedes llegar a ganar a 90.000 a 100.000 dólares al año, ¿no? Entonces, incluso un poco más, dependiendo. O sea, va a depender del cargo. Pero esos son los rangos que se manejan. No sé, tal vez John, tú puedes agregar más ahí. Están consultando sobre el salario que uno puede esperar anual luego de terminar un posgrado. John, ¿me escuchas? Tenemos otra pregunta. Preguntan si tienen todos los requisitos y bueno, tienen un GPA menor a 0.2. ¿Sería causal de no admisión? No creo que sea 0.2, debe haber un error ahí, porque yo les doy un dato, ¿no? De las notas de 0 a 20, yo, por ejemplo, tenía 13 de promedio ponderado. 13 es como que un 3 de GPA. Entonces, no creo, 0.2 ya es pues, tener pues, una nota muy baja, debe haber un error ahí de repente en los cálculos.
0.2 ya después, si la escala va de 0 a 4, ¿no? Ya hay que chequear en la página que... Vamos a enviar la presentación, yo voy a enviar a Renata para que envíe la presentación, y además esto está quedando grabado en YouTube, pueden verlo nuevamente cuantas veces deseen. 3 preguntas más y terminamos. La próxima pregunta es de David. Dice, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿cómo es el doctorado directo? Por el hecho de estar admitido en el programa, ya se está como TEA o RA y no se pagaría en ese sentido la matrícula. Esa es la pregunta. He incluido 2 preguntas ahí. ¿Cómo es lo del doctorado directo? Me imagino que se refiere a que si puede aplicar directamente el doctorado sin tener una maestría, me imagino. Sí, eso es. Los requisitos son los mismos, los exámenes de inglés, las notas. En ese caso, igualmente yo también lo hago, entrevisto al postulante, porque que va a ser de mi parte va a ser un compromiso, 4 años y medio, ¿no? Entonces tengo que tener no yo, sino los proyectos para poder ayudar, soportar o apoyar a ese estudiante por ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, la mayoría digamos, como se ha dicho, se ha venido insistiendo, el sistema en Estados Unidos es por eso, no sé si vuelvo y lo explico. Como profesores tenemos que tener proyectos y esos proyectos ayudan a soportar económicamente a los estudiantes. En posgrado no ocurre, en pregrado y tampoco ocurre en otras disciplinas, ¿no? Aquí si una persona va a venir a hacer un doctorado ahí no hay ayudas, no hay, también se da digamos, en las ingenierías, ¿no? Sí, más que todo en carreras de ingeniería hay este tipo de ayudantías, ¿no? Por ejemplo, he conocido algunos bueno, no colegas, pero de otras carreras de ingeniería eléctrica, ingeniería química, que también están bajo estas modalidades de teaching assistant o research assistant. Tanto estudiantes de doctorado o estudiantes de maestría. Tenemos una pregunta también de Franklin Machaca. Dice, buenas tardes con todos los expositores y felicitar por su excelente trabajo. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo saber acerca de las convocatorias para postular y cómo contactar con los docentes de esa universidad para el tema de asistente de investigación? Y su segunda pregunta es, ¿por qué escoger la Universidad de Kentucky? Sí, John, creo que está teniendo algunos problemas de conectividad. Ya se me está venciendo el tiempo, entonces. Ya. Vamos a ver acerca de las convocatorias. Como dije, ¿no? Hay 2 periodos para postular. Para empezar clases en el fall, que es en agosto, o en el spring, que es en enero. Entonces, si tú estás apuntando al spring, tienes que postular hasta 5 meses antes, o sea, hasta agosto del año pasado. Y si estás apuntando al fall, ¿no? Tienes que postular hasta febrero del mismo año. Entonces, no hay pues convocatorias, no va a haber un aviso en LinkedIn, etcétera. Y ya están las fechas establecidas en la página web. Entonces, ahí, esas son, digamos, la línea de tiempo que uno debe manejar. Ahora, tu pregunta, ¿por qué escoger la Universidad de Kentucky y no las otras facultades? Bueno, es que no sé si se me dio bien, pero no es que todas las 12 otras universidades y todos los profesores tengan este tipo de proyectos. Hay profesores que ahorita están buscando, otros que tienen, otros que no tienen. Entonces, dar con el profesor
que justo tenga el fondo para que pueda contratarte como RA o TA, es un poco tedioso. Ahora, si uno puede, tiene otras posibilidades, uno está libre, ¿no? De escoger diferentes universidades, puedes postular a 3 o 4, no hay ningún impedimento. Bueno, están otras universidades como Arizona, está pues Penn State, Virginia Tech. Entonces, pues, depende de cada uno en realidad, ¿no? Depende también de la plana docente, y muchos otros factores. En dónde vas a vivir, etc. La última pregunta es bastante corta, y con esto damos por finalizada la rueda de preguntas. Bueno, es un chico que ha tenido estudios en el extranjero y también está certificado C1 en inglés. Igual tendría que dar el TOEFL, esa es su pregunta. Me imagino que sí. Sí, ¿Qué universidad tiene sus Antes de que se me corte. Si ya eres C1, no vas a tener problemas en dar el TOEFL, ¿no? Entonces, por ese lado no. Y el GRE sí, pues, ¿no? Es un examen para ver temas ya de razonamiento matemático, verbal y oral. Hay una consulta acá que es bien importante. Dice, buenas noches, gracias por la charla. ¿Son admitidos alumnos procedentes de, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería química? John, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, hay esa consulta, dicen. ¿Se puede admitir alumnos procedentes de otras carreras, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería mecánica? Sí, si cumple con los requisitos y si el profesor está interesado en tener un ingeniero mecánico. Claro. Es que, claro, todo eso se resume a eso. O sea, el profesor tenía un proyecto. Hay una plana docente. Profesores tienen diferentes proyectos. Entonces, el profesor cree que tu background, sin ser de ingeniería química, te va a ayudar en su proyecto de tierras raras. No, te va a contratar. No es necesario, o sea, no es obligatorio que uno sea necesariamente ingeniero metalúrgico o ingeniero de minas o ingeniero geológico. También pueden estudiar otras carreras. Bueno, sí, creo que también John mencionó algo de eso también, que también él era ingeniero civil y bueno, cualquiera podría... No está cerrado a ingenieros del MIN, ¿no? O a ingenieros metalúrgicos. No, como es un trabajo, ¿sí? Otra vez, se repite, no es una beca, es un trabajo y uno aportar a un proyecto de investigación el cual proviene de otra entidad, por ejemplo, NIOSH, por ejemplo, Alpha Foundation, etcétera, los cuales te ponen entregables, ¿no? Entonces tú vas a trabajar en ese proyecto que está liderado por uno de sus profesores que se llaman el PI, que es el Principal Investigator, y pues tú eres parte del equipo. Entonces, es un trabajo, ¿no? Trabajas y estudias. Ese sería el resumen, es un trabajas y estudias. Pero el trabajo es en la universidad y con el profesor que te está ayudando a pagar los estudios, ¿no? Sí, eso sí, o sea, te llegas y te vas a trabajar pues a la mina, ¿no? Estás trabajando dentro del proyecto y dependiendo de cómo tú conversas con tu advisor, que es el profesor que te está, digamos, al que tú reportas, ya podrías tal vez, por ejemplo, en verano, ¿no? Verano que va de quincena de mayo a 15 de agosto, tal vez trabajar, postular algún internship, y ya al egresar, pues ya puedes postular a trabajos de tiempo completo. Ahora, hay algo que no se ha mencionado, pero ya es una vez finalizado el programa, yo también estoy enterándome más de eso, porque yo recién también estoy en el segundo semestre. Hay un procedimiento que se llama OPT. Entonces, este OPT te permite trabajar creo que hasta 3, 5 años, no estoy seguro, pero puedes trabajar en el país de manera legal, con todos los documentos, y adquieres interés internacional, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera muy, muy atractiva de capitalizar, pues, tu título en el extranjero, y aparte adquirir experiencia en un país minero también que, como es Estados Unidos, ¿no? Luego ya, pues, dependerá
de tu rendimiento en el trabajo, o tal vez ya te salen oportunidades en otros países. Como saben, pues la industria minera es global y uno puede trabajar aquí, puedes trabajar en Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, te vuelves como leí alguna vez, un ciudadano, un global citizen, ciudadano global. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación del día de hoy, a nuestros ponentes también. Ha sido un gusto estar conectados el día de hoy. Este webinar fue grabado y estaremos subiéndolo aproximadamente en una semana al canal de YouTube de SMA Latam para que lo puedan visualizar nuevamente. También, bueno, quería comentarles de que tenemos un próximo webinar que estará a cargo de la sección Colombia, ya, y se realizará el día jueves 9 de septiembre. Y bueno, les aconsejo estar al tanto de nuestras redes sociales, tanto YouTube para ver el video, o nuestro Facebook, LinkedIn, para que puedan estar al tanto de nuestras transmisiones, actividades y puedan participar. Para mayor información pueden comunicarse también conmigo al siguiente correo, que es sme.admin@enginson.org. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos por Gracias, su tiempo. John. Gracias, Luis. Chao, chao.